Sí, profe, ya las Ya. revisamos acá. Ya. Sí. Ahora, siempre va a quedar abierto, si queda abierta una duda sobre por qué obtuve esto, por qué obtuve esto otro, yo no tengo ningún problema en conversar y aclarar las situaciones. En general, yo diría que con respecto a lo que viví el año pasado con otro grupo de estudiantes similar al de ustedes, creo que las calificaciones estuvieron mejor, creo que efectivamente lograron entender con mayor claridad lo que había que hacer. Claramente, al no tener una presentación escrita o al no tener un trabajo escrito, las presentaciones tenían que ser marqueteras, pero también tenían que entregar algo más de contenido para poder hacer un análisis posterior. Yo creo que por ahí, a lo mejor haber dejado un anexo, los que no querían mostrar la matriz de empatía la podrían haber dejado en anexo, podrían haber dejado un poquito de documentación en anexo sin mostrar la presentación, pero para que hubiera tenido más sustento en la revisión posterior. Creo que también por ahí, dentro de la definición, el encontrar el nicho en algunos casos fue un tema más complejo desde el total market al nicho que iban a abordar. ¿Y por qué razón? Creo también, después de revisar todo y ver mis notas de las presentaciones, es que efectivamente muchos tenían como seteada la oportunidad. Incluso la oportunidad la tenían seteada con un producto y servicio ya. Entonces, al tener seteada el producto y servicio, es más difícil hacer el ejercicio de ingeniería inversa, que es básicamente lo que teníamos que hacer al principio. Si yo seteo el ejercicio, si yo seteo la aplicación o seteo el producto que quiero, lo que hicimos en la clase anterior era como la ingeniería inversa, es decir, tratar de partir desde el producto hacia el total market. Y en general uno hace el ejercicio en las dos líneas, pero en general uno parte del total market al producto y servicio, pero descubriendo el producto y servicio a través de una oportunidad. Y la oportunidad se va a dar después de los análisis que tenían que hacer ustedes. Por eso, ese producto y servicio que muchos de ustedes mostraron al final tenía que estar alineado con una oportunidad que yo lograba detectar de la matriz de empatía del cliente que quería evaluar. También, en algunos casos particulares, hubieron algunos errores en la elección del cliente que iban a evaluar, que era menos potente que a lo mejor otro cliente core que sí efectivamente iba a dar más luces. En algunos casos fueron más allá e hicieron matrices de empatía para más de un cliente, lo que claramente agrega valor y hace una construcción mejor de lo que efectivamente estamos haciendo y por lo tanto entregaba un valor distinto, la manera en que uno podía robustecer la presentación utilizando más de una matriz de empatía. Entonces, y luego, después de que hicieron la matriz de empatía, creo que en la matriz de empatía algunos comentarios generales son que muchas veces la matriz de empatía, en muchos de los casos, estaba mucho más orientada a un general, a un genérico de una cierta persona, y les faltó situar a esa persona en el contexto o en el mercado o en el nicho que estaban evaluando. Entonces eso hacía que aparecieran cosas en la matriz de empatía que no tenían que ver con el contexto del nicho. Entonces, con el contexto de ese nicho que estábamos evaluando. ¿Ya? Y luego de eso siempre aparece que uno detecta de esa lista de necesidades, dolencias, restricciones, Profe, ¿lo dolores. puedo interrumpir? Sí, sí. Pero entonces, en la matriz de empatía o en la... Si hay uno, debería ser más general o menos general, o No, mejor uno tiene que ser evaluar más distintos específico. tipos, o sea, No, no, más de no. una... O En sea, ya, la matriz de empatía, cuando tú eliges el cliente, eliges el perfil del cliente, porque al final no estás eligiendo un perfil de un cliente. Yo estoy eligiendo a las personas, a los trabajadores dependientes. Y ese trabajador dependiente tú lo esquematizas en una persona, bajas un nivel más y llegas a decir, mira, quiero evaluar un trabajador dependiente entre 40 y 60 años con esta característica. Cuando tú lo metes a la matriz de empatía, lo metes como ese perfil, pero en el contexto de lo que tú estás evaluando. Es decir, si tú estás evaluando el nicho, por ejemplo, el nicho de los productos o las ventas de garage, uno tiene que colocar al cliente en ese nicho, en lo que siente en ese nicho, en lo que piensa en ese nicho, en lo que ve de ese nicho, en el proceso end-to-end, como lo hacíamos con los viajes del transporte. Decíamos, es importante lo que ocurre en su casa y lo que ocurre en su oficina porque es parte del viaje. Entonces, uno lo evalúa en ese contexto. En algunos casos, vimos, y ustedes también lo vieron, en ciertas presentaciones de sus compañeros, que a veces en el que piensa, en el que ve, en el que escucha y en lo que hace y dice, habían algunas aseveraciones que eran más genéricas que particulares del nicho que estábamos evaluando. Entonces eso te hace perder un poquito la, la,
la evaluación. Por ejemplo, cuando veíamos el tema de los compañeros que plantearon la telemedicina, que parten hablando de telemedicina, pero después terminan haciendo algo del cuidado, que no es telemedicina. Entonces, claramente, cuando tú lo haces desde el contexto más general, lo que puedes tender es a tener un error en el análisis final porque te estás saliendo del marco, de lo que tú definiste como tu nicho de oportunidad. ¿Ya? Donde hay menos, donde en general no hay competencia, tú tienes que desarrollar el mercado. Entonces, es bueno que el análisis sea en el contexto de lo que estamos haciendo. Entonces, yo diría que cuando uno va pasando, uno se da cuenta que hoy día nosotros hicimos el ejercicio con un cliente y un perfil, pero este ejercicio se hace con todos los clientes y todos los perfiles de el core, de lo que yo defino como cliente core. Entonces, queda para la siguiente etapa del trabajo es que ustedes tienen que fortalecer su análisis. Es decir, ustedes ya deberían estar trabajando en la segunda, en la derivada de la primera etapa, que es cómo logro hacer con la oportunidad que yo encontré, porque todos encontraron una oportunidad. A veces una oportunidad en que yo les puedo haber dicho, ¿sabéis que no veo mercado acá? Si veo, no veo, si veo. Pero al final el que va a determinar si tiene mercado o no, si tiene escalabilidad o no, son ustedes con el análisis. Entonces, lo que hay que hacer hoy día es después de esta calificación, que es una nota, a mí, la nota me interesa poco, a mí me interesa que ustedes aprendan los conceptos. Entonces, lo que tienen que hacer hoy día es perfilar a cada cliente que está en su segmento core, hacer una matriz de empatía para ese perfil de cliente, tomar las oportunidades que se plantean y tratar de tomar una de esas oportunidades, deseos, necesidades y darle respuesta con un producto tecnológico o un servicio. Muchos de ustedes llegaron bien, o sea, yo creo que hay grupos que lograron llegar bien a esa definición y tienen que seguir madurando desde esa definición. Hay un grupo que llegó con 2 matrices de empatía, una para cada cliente core que encontró, por lo tanto ellos tienen un camino avanzado, ellos van a seguir de la siguiente etapa, que es, ahora el producto y servicio lo tengo que definir como un modelo de negocio. Porque al final yo tengo mi producto, pero ese producto le tiene que agregar valor a alguien. En la matriz de empatía descubrimos que medianamente le agrega valor a alguien, porque sabemos que hay una persona a la cual ese producto o servicio le va a responder una necesidad o un dolor. Eso es lo que logramos demostrar acá. Ahora lo que hay que demostrar es que si ese dolor es escalable, es decir, si hay más perfiles de ese cliente en ese contexto que están dispuestos a pagar por él, si podemos tener una segmentación de sus clientes, si podemos hacer un análisis de mercado, si podemos crear un producto, si podemos hacer flotar esto en términos financieros para poder decir, chuta, este pareciera ser un producto interesante. Entonces, yo me quedé contento, creo que algunos se lo tomaron más liviano que otros, pero creo que en general fueron buenas presentaciones. Obviamente hoy día, en la segunda etapa, van a ser presentaciones un poquito más largas porque tienen que, en los primeros minutos, tratar de hacer un resumen de esta parte que faltó en la primera, que es la evaluación de todos los perfiles de clientes, y luego van a entrar a la segunda parte ya en mostrar un modelo de negocio, en donde vamos a mostrar un modelo Canvas. Entonces aquí vamos a usar el Canvas, el Business Model Canvas, para poder decir, ok, ¿cómo asentamos esta idea de negocio? Porque es un producto o servicio tecnológico, pero se tiene que transformar en una idea de negocio. Y para transformarse en una idea de negocio hay distintas variables que mirar. Entonces, ¿alguna pregunta más sobre los trabajos? En general, no particularmente de la nota de ustedes. ¿No? Perfecto. Entonces, ¿dónde quedamos parados? Porque antes del trabajo, ¿dónde estábamos parados? Estábamos parados en la identificación de un nicho, identificamos clientes, los metimos en una matriz de empatía para poder entender qué es lo que piensan, sienten, hacen, qué necesidades tienen, qué dolores, qué preocupaciones, cuáles son sus esfuerzos. Y luego de eso seleccionamos una oportunidad. Y dijimos, esta oportunidad la vamos a desarrollar. Ahora, la gracia es que ustedes la tienen que desarrollar con un producto o servicio tecnológico. Hoy día, este modelo de emprendimiento, no necesariamente un modelo de emprendimiento para soluciones tecnológicas. Este es un modelo de emprendimiento para cualquier cosa que ustedes quieran hacer. O sea, cualquier emprendimiento que quieran realizar, a lo menos, tiene que dar respuesta a una oportunidad que ojalá salga de un análisis de este estilo. Por eso antes decían que los emprendimientos eran arte. Hoy día el emprendimiento tiene una parte de arte, pero también tiene una parte de ciencia. Y la parte de ciencia es la metodología, es la forma en hacer las cosas. Por lo tanto, hoy día existen parámetros para no equivocarse, o por lo menos para poder reducir el error. Entonces ahí es donde es importante que uno ocupe estos paso a paso
estas metodologías para poder asegurar que la validación de la idea que yo tengo sea una validación correcta y que esa validación efectivamente le agregue valor a alguien y que ese alguien esté dispuesto a pagar por esa solución o por ese servicio. Y luego podemos tener que alguien está dispuesto a pagar, pero después tenemos que ver cuántos en ese mismo segmento, en ese mismo perfil, están dispuestos a pagar. Si son 1 o son 100, si son 100 o son 1.000.000. Entonces, y ahí es donde el modelo empieza a ser escalable. Y a lo mejor, si es un cliente, son dos. En general, cuando es una plataforma, son varios clientes. Son varios clientes. Cuando es una plataforma, uno tiene varios clientes. Porque, por ejemplo, cuando yo les contaba este tema del evento, uno decía, bueno, el MyEvent es una plataforma. Bueno, ¿quiénes son los clientes de MyEvent? El que quiere hacer el evento, el que quiere prestar servicio, el que quiere arrendar locales y también un agente de eventos, una persona que se dedica a hacer eventos. Entonces, uno tenía 4 perfiles de cliente posibles core. Esos 4 perfiles hay que analizarlos. Y cada uno tiene necesidades distintas, pero yo se las puedo responder con el mismo producto. Por lo tanto, cuando yo se las respondo con el mismo producto, yo tengo que llegar de una manera distinta a cada uno. Yo no le puedo vender con el mismo discurso al que arrienda que con el mismo discurso al que vende servicio o con el mismo discurso al que quiere organizar un evento. No, son discursos completamente distintos. Con la misma solución llego a los 3, pero cubriéndoles un propósito, entregando un propósito distinto. Entonces, eso es lo importante de estas herramientas, porque le van a permitir a ustedes, por ejemplo, en este del viaje, si uno dice, mira, estoy de acuerdo, voy a colocar un servicio de buses, que entregue educación. Entonces vamos a tener a lo mejor, primero definimos un trabajador dependiente, entonces tenemos los trabajadores dependientes, y podemos clasificar en distintos tipos de trabajadores. Entonces cada trabajador va a tener una necesidad distinta, a lo mejor hay que evaluarlo, cómo le damos respuesta a esa necesidad, pero yo llego de manera distinta a cada uno, no llego de la misma forma. Entonces, por ejemplo, un pedido ya tiene campañas de promoción distintas o llega distinto al motoquero que quiere entregar productos que al que quiere comprar productos o al que quiere colocar sus productos a la venta. Tiene una estrategia de vender el servicio o producto distinta para cada uno de sus clientes core. No llega de la misma manera. Entonces, eso es lo importante cuando uno descubre este tipo de cosas, que uno logra entender que el modelo de negocio que va a diseñar es un modelo de negocio que tiene propósitos distintos. Ya, esa parte, para poder concluir esta etapa, ¿les queda claro? ¿Tienen alguna duda? No. Ese fue un no bueno, ¿eh? No bien motivante. No, está bien, salió como un no. No, de verdad, me quedó todo claro, en serio. No, está bien, que salió como un no, Estoy así lejos, como. Está bien, está estoy bien, está lejos bien, está bien. del micrófono. No, está perfecto. Ya, entonces, ¿qué es lo importante después de que el emprendimiento hace su análisis y valida? El emprendimiento tiene que construir relación. O sea, la diferencia de una gran compañía con un emprendedor, y es lo que las grandes compañías han entendido hoy día, las grandes corporaciones, es que el emprendedor o la startup hace relaciones con el cliente, lo entiende mejor, le responde a su propósito. Por eso este análisis responde a un propósito. O sea, yo le llego a vender un producto y servicio a un cliente al cual hice una matriz de empatía, le encontré el problema, le encontré la oportunidad y yo le ofrezco un servicio que le cubre esa oportunidad, yo estoy armando una relación, porque estoy haciendo un análisis directo de una problemática. No estoy lanzando un producto con un análisis de marketing o de mercado gigantesco sobre 1.000.000 de clientes, no, lo estoy haciendo sobre un segmento, sobre un nicho específico, con clientes específicos. Entonces, en general, la gracia del emprendimiento es la construcción de la relación. Entonces, aquí hay 2 cosas que aparecen en el medio. Entonces, para mí, el cliente, cuando uno mira este diagrama, yo coloco el corazón porque ahí está la relación. El propósito es lo que entrega tu producto y servicio. El cliente es el que está dispuesto a pagar por él. Por lo tanto, lo que se produce en el centro, cuando yo logro conectar esa preocupación o ese dolor con un producto o servicio que yo estoy entregando, que tiene un propósito que responde a esa preocupación o dolor, estoy creando relaciones. Estoy creando una relación. Y para poder mantener esa relación, yo tengo que crear canales de comunicación. Y obviamente, al crear eso, al definir canales de comunicación, yo voy a tener que llegar a clientes por ciertos canales y a otros clientes por otros canales.
Entonces, para mí, el entender a esos clientes que tengo abajo, segmentarlos, categorizarlos, saber cómo tengo que llegar a cada uno de ellos, a los perfiles distintos, chuta, la verdad es que es importante porque ahí lo que logro es crear relación. Y cuando yo me quiero comunicar, yo me voy a poder comunicar con ellos de manera automática, es decir, oye, mira, les voy a mandar correo electrónico masivo, voy a tener perfiles de clientes que van a responder mejor a ese tipo de estrategia de comunicación, pero hay otros que van a necesitar una entrevista uno a uno, una comunicación uno a uno. Entonces, es otra forma de relacionarse. Entonces, claramente, el foco acá está puesto en que el propósito de mi producto o servicio tiene que siempre dar respuesta a una preocupación, un dolor. Y eso se llama crear una relación. Y la relación con el cliente se mantiene por los canales de comunicación. Yo tengo que definir cuáles son los canales de comunicación que más, a los cuales más un cliente responde o que son más importantes para un tipo de cliente específico. Entonces, ¿qué necesitamos para considerar, para crear una relación? Los emprendedores a esto le llaman la cultura del dar. Una startup tiene como cultura el dar y ese es su modelo de operación. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros tenemos estas grandes startups que hoy día son empresas como un Pedido Ya, un Uber, y son las que ustedes más conocen, ¿cierto? Estas grandes plataformas, en general uno resuelve las problemáticas muy rápido con ellos porque ellos quieren construir relaciones. A Mercado Libre no le interesa a lo mejor perder un par de productos porque alguien no se los devolvió. A medida que tú haces una ingeniería reversa, tomas la cajita, la dejas en Chile Express, apenas tú la dejas con un código, Pedido Ya te devuelve el dinero. En Falabella eso es impensado. Tienes que ir a la tienda, se revisa el producto, te hace una nota de crédito, te la devuelven en 48 horas. Chuta, la verdad es que estos tipos dan un buen servicio. Siempre están dispuestos a flexibilizar su producto, a agregar nuevas consideraciones, lo que en otros segmentos o en otras industrias no se mueve tan rápido. Entonces, la gracia del emprendedor es incorporarse en la cultura del dar. Es decir, y el dar necesita mucho del escuchar, estar constantemente conectado con nuestros clientes, haciendo evaluación de lo que necesitan y tener la flexibilidad de transformar el producto y servicio que yo tengo en función de lo que el cliente va demandando. Por eso el emprendedor tecnológico en general es muy dúctil, es muy flexible, se adapta muy rápido. ¿Por qué? Porque al mercado lo estás escuchando recurrentemente. Al cliente lo estás tratando como una persona, no como un segmento específico, sino que lo estás tratando casi de manera individual. Entonces, claramente la construcción de la relación para el emprendimiento tecnológico y para el emprendimiento en general es clave. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál sería esa cultura del dar en cosas simples? Es lo que yo me propongo como emprendedor. Es, haz aquello en lo que crees. O sea, finalmente el emprendedor tiene una cultura del dar, es que yo tengo que hacer lo que yo creo. El emprendedor siempre, independiente de los análisis, tiene que hacer lo que él cree que es bueno para poder mejorar la relación con el cliente. Cuenta tu versión del futuro. Siempre estar tú, en función de lo que aprendes de los clientes, es contando lo que viene, hablando del futuro, cómo esto va a flexibilizar, cómo se va a adaptar hacia adelante. Siempre tener un norte, un horizonte que permita ir cubriendo las necesidades de hoy y del mañana. Ir allá. Siempre. O sea, yo lo que creo es que el emprendedor tiene esa característica particular de ir, de correr riesgo. Y si eso ocurre, y si tú logras materializar estas tres primeras cosas que están en consecuencia de la relación, que es haz lo que crees, cuenta tu versión del futuro, ve hacia allá, vas a tener gente que te va a seguir. Y lo más probable es que logres crear una comunidad, que es lo que se habla hoy día, el emprendedor. Por eso el emprendedor habla mucho de la comunidad, más que del conjunto de mercado, el cliente. O sea, la comunidad de clientes que sigue o que es fiel a nuestra plataforma, la comunidad de Pedidos Ya, la comunidad de Uber, la comunidad de, de Instagram. Todas estas comunidades que aparecen como concepto, aparecen dentro del concepto de el emprendedor. Entonces el emprendedor asume que el conjunto de gente que tiene alrededor de su solución tecnológica es una comunidad. Y por lo tanto esas personas siguen de manera fiel las evoluciones, los productos nuevos, las mejoras, y siguen ocupando la solución y la recomiendan, y en general son apps lover del producto que yo estoy lanzando. Entonces, claramente, acá lo importante, muchachos, es entender. Y por eso estar constantemente haciendo matrices de empatía de los clientes core,
viendo si hay alguna modificación, alguna nueva necesidad, algún nuevo dolor que esté conectado con el producto que ustedes están haciendo, claramente le abre la puerta para ir conectándose mejor y creando una relación. Otra cosa importante del emprendimiento es que el emprendedor siempre está viendo posibilidades. O sea, a mí me pasaba mucho que cuando, por ejemplo, hace un tiempo atrás, cuando salió Waze, por ejemplo, y uno decía, y yo manejaba tanto entre Santiago y los Andes, que ese tiempo vivía en los Andes y trabajaba en Santiago, que era casi 1 hora y media diaria de viaje en auto, y yo decía, ¿cómo? Y claramente durante unos 5 años recibí, no sé, 3 partes por velocidad, porque no tenía posibilidad de ver a los policías, y uno decía, bueno, existen los GPS, pero los GPS deberían tener más información, deberían mostrarnos la congestión, deberían mostrarnos, no sé, los policías, y de repente aparece un Waze que incipientemente en Europa empieza a subir y llega a Latinoamérica y se empieza a transformar en una solución que hoy día, si ustedes preguntan a mí si importa que los autos tengan GPS, a mí me da lo mismo. El GPS del auto yo no lo he ocupado nunca. ¿Por qué? Porque conecto mi teléfono y ocupo Waze. Y confío ciegamente en Waze. Y a veces uno se preguntaba, chuta, ¿yo pensé en esto alguna vez? Lo más probable es que sí. ¿Y por qué no hice nada? Entonces, en general, uno anda pensando en que hay oportunidades. Muchas veces no las concreta. ¿Ah? Muchas veces las piensa, pero no hace un análisis para poder comprobar si son o no posibles. Entonces, la invitación es que a veces no se queden con eso, que efectivamente hagan un análisis que a veces no cuesta mucho. Pero ¿qué otra cosa es relevante? Es que estemos dispuestos a encontrar y ver posibilidades. Entonces, por ejemplo, aquí hay un dibujo, ¿cierto? Y uno dice, muchas veces las posibilidades más importantes son las anomalías, las cosas que uno cree que funcionan mal y en general una anomalía es como una limitación de la situación actual. Por ejemplo, ¿a cuántos no se le ha dado vuelta el café, la leche, el agua en el teclado del computador y todos pateamos, ¿cierto? Decimos, puta madre, murió el teclado, no tengo solución, o cuántas veces a alguien no se le cayó un celular al agua, entonces, muchas veces uno parte haciendo un análisis o encuentra una posibilidad en una anomalía que no está resuelta. Entonces, aparte de encontrar también cosas que son dolores, necesidades, etcétera, a veces también uno puede encontrar posibilidades de negocio en anomalías, en cosas que no están resueltas, en cosas que a veces normalizamos, pero nadie resuelve. Y puede ser que existe un nicho interesante para poder abordarla. Entonces, también, aparte de estar observando o evaluando con los clientes sus necesidades, sus problemas, también uno tiene que estar atento a las anomalías del sistema. ¿Ah? Entonces, uno en general una anomalía, ¿cómo la caracteriza? Y si uno mira estas 4 cosas, primero es una situación, es una limitación de la situación actual, o sea, no la cubre, la situación actual no la cubre, por eso es una anomalía. Entonces, yo tengo una situación actual hoy día y esa situación no es cubierta por la solución que tengo y por lo tanto hablo de una anomalía. También puede ser una imposibilidad técnica para el problema. O sea, puede haber una imposibilidad técnica para resolver ese problema. O sea, puede ser que no tenga ninguna, o sea, que desde mi punto de vista no haya una solución técnica para darle solución al problema. Estas no se ven como tal. Muchas veces las anomalías no se ven como anomalías, porque están tan interiorizadas que uno no las logra ver y las hace común. Entonces, algunas cosas uno las hace común y en la realidad no son comunes. Uno las hizo común porque puede que exista una imposibilidad técnica de resolverla. Entonces, como no se puede resolver, yo lo hago parte de mi operación diaria, de cómo yo ejecuto las cosas. Y lo otro es que en general las anomalías no se ven como un problema. Uno las niega como un problema. Cuando encuentra una anomalía, en general uno no las cataloga como problema. O la hace cotidiana, o asume que no tienen solución. Entonces, una cosa interesante de la anomalía es que no es fácil de detectar, pero está ahí. Es una posibilidad. Y la verdad es que nosotros no la vemos nunca. Entonces, yo digo que también, aparte de hacer las evaluaciones con los clientes, uno tiene que estar atento a las cosas que no son comunes, que no son normales y uno normaliza. ¿Y por qué? Porque no tiene una solución técnica. ¿Por qué? Porque estas no se ven como anomalías. ¿Por qué? Porque la situación actual es una limitación de la situación actual. Entonces, como una limitación y no tiene solución técnica, lo negamos. No es un problema. No, esto no se puede resolver.
Entonces, en general, la anomalía como que tiene esa visión de que no se puede resolver. Pero la verdad es que ahí puede haber un gran negocio. Entonces, la invitación también es a poder ir cerrando este capítulo de emprendimiento. Nosotros nos vamos a centrar más en el análisis de un cliente específico, que es lo que hemos hecho. Pero existen otras cosas que en donde uno podría explorar posibles situaciones que nos pueden entregar algún rédito. Entonces, en general, hay muchos emprendedores que se dedican a buscar anomalías, a buscar anomalías dentro de los problemas actuales. Más que descubrir una necesidad no cubierta, un cliente específico, hay muchos emprendimientos que se preocupan de buscar anomalías, de resolver anomalías. Entonces también eso puede dar un pie para poder tener un buen emprendimiento tecnológico. Entonces, en general, para poder resolver anomalías, uno tiene que pensar un poquito fuera de la caja también. Entonces, cuando uno dice, yo no sé si le han hecho este ejercicio a usted alguna vez, que es cómo ustedes conectan estos 9 círculos con un trazo en línea sin levantar el lápiz. ¿Le han hecho este ejercicio antes? No. No, ese no, ese es el no que va a quedar grabado para el resto. No lo han hecho. Entonces, No, profe. Pero creo que ya sé cómo hacerlo. Pero creo que ya sé imagínense, cómo hacerlo. ya tú sabes cómo hacerlo, pero no se lo cuentan a los demás, pues. O sea, a los que no lo han hecho. Entonces, claro, cuando uno quiere encontrar posibilidades, a veces tiene que pensar fuera de la caja. Tiene que pensar fuera de la caja, no tiene que pensar en el marco tradicional. Entonces, dense un minuto y traten, en un papel que tengan al lado ustedes, traten de unir todos estos puntos con un único trazo, sin levantar el lápiz, ¿ah? sin saltarse un lugar a otro tampoco, es un trazo continuo. ¿Cómo unen los 9 puntos con un trazo continuo? Eso, háganlo, para que intenten a ver si alguien lo resuelve. Menos el que dijo, yo sé cómo hacerlo. ¿Cómo se lo imaginan? O sea, dije que creías saber cómo hacerlo. Ya, pues dale. No, O sea, no lo estaba afirmando. si crees saber cómo Pero hacerlo, intentémoslo. Tómense un minuto, un solo minuto. Dibújenlo en un papel. Y traten de ver cómo lo podrían hacer. ¿Alguien lo logró ya? El juego es, no pueden levantar el trazo es único. No pueden levantar el lápiz de la hoja. ¿Ya? ¿Lo lograron? ¿Alguien lo logró? ¿Alguien se lo imaginó? ¿Están ahí? Sí, profe. ¿Te lo imaginaste, Rodrigo? ¿Lo cumpliste ya? Sí. ¿Ya? ¿Y cómo sería entonces? Hacer como una espiral hacia adentro y desde el centro tirar hacia el punto inicial con el que uno partió.
Ah, ese es más disruptivo, pero se me olvidó decir que no podía hacer líneas curvas. Cruzado, ¿no? Desde el, Eran por ejemplo, una trazos de esquina al líneas, centro. eran trazos de líneas rectas. Ah, No se pueden hacer líneas curvas, porque con las líneas curvas efectivamente se pueden unir todos sin separar el lápiz. ujú. Es sin líneas curvas. Ah, Tienen que ser trazos de líneas rectas. ¿Alguien lo hizo con trazos de líneas rectas? Entonces, ¿se dan cuenta que aquí pasó el típico problema de la mala especificación de requerimiento? Sí, porque, ¿Se dan profe, cuenta que el se tiene el profesor de una mala especificación de requerimiento? sí, porque se tiene que cerrar, ¿o no? Porque una línea no se puede cerrar. No, tienes que solo unirlos. No dice que los tienes que encerrar. Tienes que unirlos. O sea, Tienes no, que no, pasar, me refiero que tienes que pasar con una línea recta por encima de todos sin despegar el lápiz de la hoja. lo mismo que dijo Ricardo, po. Lo que le habló de espirales. No se puede. No O dije sea, líneas pero curvas. o sea, Líneas no, curvas no, no me se puede. refiero recto hacia la izquierda, abajo, después para claro, el otro lado, para arriba y exacto, al centro. Se forma una exacto. espiral. Si parte del 0,0 va del 0, ¿De acá? A ver, Al, de ahí, ¿tú como dices? de, ¿De ahí? sí, claro, claro, ahí de ahí full hasta la ¿De ahí? derecha, derecha. hasta ¿De ahí? abajo, después De ahí hasta la estamos todos. izquierda. Espérate. Estamos todos frente a la pantalla, ¿cierto? Entonces tú Sí, dices que yo me ahí. voy aquí y me voy hasta acá. No. Hasta la derecha. Hasta la derecha, Ahí, hasta el círculo de la... Sí, ahí. Sí, también. da lo mismo. ¿Ya? Sí. Aquí. Después hasta abajo, hasta el final. Después hasta la izquierda, hasta el final. Sube uno y uno para la derecha. Ya, está bien. Supongo que eso se refiere con espiral. Esa es una forma. Absolutamente. Esa es una forma. ¿Quién más descubrió otra? Como una S. Como una S también. Como una S, entonces le dicen así, 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 así y así. Perfecto. Las formas tradicionales. Hasta el momento han descubierto puras formas tradicionales. Ojo, ¿cuáles serán las exóticas? Sí, Ya, sí, también. ahí, Por ejemplo, si parte desde el Es 1. cuando uno hace esto. ¿Cómo sería eso? Esto yo no despego la línea de acá, po. Me voy aquí, Pero me voy hace. acá, me voy ahí, me devuelvo, hago esto y hago eso. Entonces, Pero ya, claro. Profe, para eso faltó especificar Pero que es que, eran máximo 4 claro, líneas. claro. Yo exacto. creo que me faltó especificación de requerimiento, por eso dije. Entonces, cuando ya estamos metidos en el círculo, prefiero darles la razón. ¿Ah? O que no se podía devolver. No. Lo que yo creo es que me faltó entregar más especificaciones técnicas, por eso lo dije. Entonces, en el marco de referencia a la anomalía, lo que había que tratar de hacer acá era tratar de conectar esto con 4 trazos de línea. ¿Ya? Cuando uno hace 4 trazos de líneas, claramente es más complejo conectar todos los puntos. Entonces, ¿cuál es el ejercicio? Cuando esto es más difícil hacerlo, uno dice, ¿qué es lo que en general hubiera pasado? Que no les pasó a ustedes, me parece... Pero miren, ¿les pasó o no les pasó? Porque como yo tenía aquí una hoja de papel lila, en general ustedes trataron de resolver el problema dentro de este marco. ¿Sí o no? Lo trataron de resolver acá. Perfecto. Y dijeron, hagamos una S, hagamos esta, hagamos una espiral. Y conectaron todos los puntos. Perfecto. Yo no voy a decir que eso está incorrecto porque mi requerimiento fue conecte todos los puntos sin levantar el lápiz. Si le colocamos más restricciones, y a lo mejor decimos, mira, coloca 4 trazos, hace líneas rectas, la verdad es que el ejercicio puede complicarse un poco más. Porque uno puede tener un trazo, un trazo, un trazo, un trazo, un trazo. Entonces, finalmente va a tener trazos intermedios que hacen que a lo mejor con 4 o 3 trazos no se pueda resolver. Pero ¿cuál es la idea de esto? La idea de esto era que uno pensara que puede conectar líneas fuera de la caja. Las interconexiones de este ejercicio están hechas afuera, no están hechos dentro de los círculos. Entonces uno puede hacer el mismo ejercicio conectando todos los puntos, pero saliéndose del contexto, no estando dentro del contexto. Entonces a mí me faltaron más especificaciones técnicas, la verdad, para poder haber resuelto como yo lo quería. Pero da lo mismo perfecto el ejercicio.
Para efectos del ejercicio, una cosa sí me demostraron, es que se ciñeron a estar dentro del contexto. Lo que planteo yo en este ejercicio es, cuando uno quiere buscar una oportunidad y quiere encontrar una anomalía, muchas veces tiene que pensar fuera de la caja, fuera del contexto. Tiene que estar más allá de lo que a uno le colocan como marco o como regla o como contexto de acción. Si uno no logra hacer ese ejercicio de buscar una solución que no sea tradicional, lo más probable es que no puede resolver el problema. ¿Ya? Entonces, voy a traer la especificación correcta para la otra para que puedan ustedes replicar el ejercicio y ver que esta era la única solución. Pero claramente me faltaron especificaciones. Entonces, ¿en qué cerramos esta presentación? Para poder terminar esta primera etapa, que es mucho más de análisis. En que para poder tener una relación con el cliente, uno va a tener dos cosas trascendentales, que las hemos discutido todo este rato, que es, uno va a tener necesidades y el cliente tiene necesidades y tiene preocupaciones. En las necesidades no tenemos que correr detrás de ellas y se manifiestan en función de cosas habituales. Una necesidad del cliente es algo habitual. Hay necesidades que están cubiertas y hay necesidades que no están cubiertas. Entonces es fácil, porque uno no anda detrás de ellas, el cliente se las declara. A veces no se las dice, pero uno las puede descubrir. Entonces se manifiestan en función de cosas habituales. Las preocupaciones es más difícil porque es lo que el pienso siente. Y averiguamos si alguien está preocupado por algo y presentamos una oferta. Entonces, siempre la necesidad es más fácil de encontrar. Yo tengo una necesidad de transporte. Bueno, instalemos una línea de taxi, instalemos un bus interurbano entre una ciudad y otra. Esa es una necesidad que se manifiesta. Pero cuando yo tengo un tema en el que piensa o siente alguien, es mucho más complejo. Ahora, si yo logro descubrir algo o una preocupación de un cliente y la logro resolver con un producto, lo más probable es que le esté pegando a muchos que piensan y sienten lo mismo, pero que no lo reflejan como una necesidad. Entonces, cuando descubra lo que le preocupa al cliente, ahí tengo una puerta de la innovación. Las preocupaciones son el foco y las exploto hasta que se agoten. Entonces, yo la verdad que creo, muchachos, es que lo que hemos hecho como recorrido hasta ahora, en este curso, ya como en 6 semanas, ¿cierto? Es tener una metodología para poder encontrar una oportunidad. En general, el emprendedor normal o tradicional, el que habla del arte, él cree que él tiene una idea, que cree que realmente es una preocupación o una necesidad de alguien y muchas veces se pega un portazo, porque mete plata en algo que no validó si alguien estaba dispuesto a pagarlo o no. Entonces, para mí, lo más importante, y por eso en el magíster que yo estudié de emprendimiento, lo que más nos decía el profesor de emprendimiento tecnológico era, démonos la lata de hacer el análisis. Entonces, cuando usted crea o sienta que tiene una oportunidad de negocio, porque lo vio, porque lo sintió, porque es un problema que usted tiene, haga este ejercicio. Vaya a hacer el total market al nicho, encuentre los posibles clientes, defina una matriz de empatía, vea lo que piensa, siente, ve, escucha, hace, dice, sus necesidades, sus preocupaciones, e identifique una de estas. Y si la idea que usted tenía se refleja en una preocupación, una necesidad, es decir, tu producto está respondiendo a esa necesidad, bingo, tu idea se validó. Es decir, hay alguien que tiene una necesidad, una preocupación para la cual tu solución da una respuesta. Ahora, si ustedes en el proceso descubren que lo que ustedes pensaron no es una preocupación ni una necesidad para los clientes de ese segmento, ¿qué tienen que hacer? Descartarla de plantón, porque no van a tener escalamiento. Nadie va a pagar por eso. Entonces, no hay que gastar tiempo, ni dinero, ni esfuerzo en algo que no pueden validar. Entonces, esta es la primera parte importante de este curso, es dejar esa lección. Dejar la lección de que se equivoquen temprano, de que no inviertan dinero si no están seguros de haber validado la idea con clientes reales. Entonces, hasta el minuto, ¿les queda claro lo que he tratado de transmitir en esta primera etapa del curso? Yo creo que se lo van a llevar grabadísimo. Yo no creo que se le olvide. Esto es nicho, clientes, matriz de empatía, preocupación o necesidad. Y eso, darle respuesta con un producto y servicio. Entonces, ese es como el ABC de esta primera parte. ¿Mm?
¿Comentarios? ¿Preguntas? A mí me ha quedado súper claro toda esta parte del análisis de encontrar una oportunidad en necesidades o preocupaciones de las personas, dependiendo del cliente que uno le hace el análisis. Y he estado conversando al respecto con amigos y familia al respecto, y les cruje, y les suena, y les ha dado para pensar, y han anotado un montón de las cosas que les he hablado de este curso. Así, O sea, bien. a mí me parece que esto es como, esto no solamente les puede servir para emprender, también cuando ustedes están en la pega y quieren entender si la idea que ustedes tienen o el producto que quieren implementar suena o, o responde a una necesidad de alguien dentro de la organización, uno puede hacer un mismo análisis reducido de este estilo. ¿Ah? Incluso cuando uno quiere esto, incluso esto no necesariamente, por ejemplo, si uno quiere meter una metodología o hacer una propuesta, un cambio, un proceso dentro de una organización, también puede hacer algo de esto. ¿Ah? Porque al final es como decís tú, si tú se lo contás a alguien, esto es como ciencia, es como, oye, es obvio, pero nadie lo hacía. O sea, esto está escrito hace muy poco, muchachos. ¿Y por qué? Porque el emprendimiento era un arte. Antes emprender era un arte. O sea, era un iluminado que llegaba con una idea y le pegaba el palo al gato. ¿Ah? Así como, qué bueno, y te ganaste $1 millón, soy un unicornio. Entonces hoy día, ¿pueden pasar algunos de esos? Sí, pueden todavía pueden existir algunos emprendimientos que son de ese estilo. Pero hoy día, después de tantos emprendimientos que fallaron, que fueron exitosos, que fueron más o menos, claro, hoy día es la ciencia del emprendimiento. O sea, hoy día hay una disciplina que se dedica a estudiar las formas de emprender. Entonces hoy día emprender es, o sea, hoy día si un emprendedor se gastó 50 millones de pesos en algo que no vendió nada, es porque no hizo esto. Así de simple. Es porque no hizo esto y no hizo lo que vamos a hacer a continuación. Entonces, esto es conectado. Entonces, esta es la primera parte más soft, que es la parte de decir, busquemos una oportunidad, busquemos una idea, le colocamos nombre a un producto, y esto es lo que, miren, y esto, con lo que vamos a aprender ahora, es lo que les piden los inversionistas. Cuando uno va a Corfo, te piden que esto lo tengas hecho. Y lo que vamos a hacer ahora, que es el modelo de negocios Canvas, es lo básico que te piden en un Corfo. Si tú quieres presentarte a un Corfo a pedir plata para financiar un capital semilla, o un capital innova, o un capital de escalamiento, tú tienes que llegar con un modelo de negocio probado, es decir, que sea validado, verificado. Entonces, cuando los tipos estos hacen pitch en ciertos eventos de emprendimiento, los tipos ya hicieron esto. Entonces, cuando el tipo hace el relato del pitch, ¿de qué te parte hablando en el pitch? Te habla de la situación actual, te habla del problema, te habla de la necesidad. El primer relato de un pitch, si ustedes ven distintos pitch que hay en el mercado, los pitch parten de la conexión con el que está al frente. Yo te parto contando un relato de algo que es tu dolor, y tú te haces empático conmigo porque tú lo viviste, porque tú lo has hecho. Entonces yo le trato de pegar en mi relato al problema y a la necesidad del cliente. Y dentro del relato yo digo, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo soluciono hoy día? ¿Y cómo lo voy a solucionar yo? Y eso lo hago en 30 segundos, 15 segundos. Entonces yo voy contando el relato para conectarme contigo y con eso logro rondas de inversión. ¿Por qué? Porque es lógico que yo tengo que conectar mi solución con un problema, con una necesidad que alguien está dispuesto a pagar. Y eso es esto. Entonces, por eso yo le doy tanto hincapié a estos muchachos, porque quiero que se lo lleven bien claro, porque para mí esta es la génesis. Lo que vamos a hacer ahora es más matemático, es más científico, es aplicable no solamente a un modelo de negocio de este estilo, también es aplicable a un modelo de negocio de empresa grande. Pero esta génesis inicial es la más importante, porque te permite descartar que si lo que estáis pensando está bien o mal. Entonces, el ejercicio que ustedes hicieron ahora, que es bien valioso, porque todas las ideas están buenas, algunas a lo mejor con menor capacidad de escalamiento que otras, pero tienen que terminar de hacer esta parte. Tienen que terminar de hacer la matriz de empatía a los otros clientes y encontrar necesidades, y si tengo distintos clientes core, que esa necesidad sea solucionada por el mismo producto software. Y ahí gano, porque voy a tener varios clientes core que pueden conectarse vía una plataforma, como lo hacían voy a poner el ejemplo de los compañeros que hacían la venta de garage. O sea, en la venta de garage están los tipos que venden garage, los tipos que van a hacer transporte y el tipo que va a comprar.
a una venta de garage. Entonces, para poder hacer un análisis de un mercado de ese estilo y buscar una oportunidad, una plataforma que responda a darle solución a las necesidades de estos tres actores, hay que hacer la matriz de empatía de los tres. Para poder que el sistema represente las necesidades de esos tres actores. Ahora, yo cuando les vendo el producto, voy a llegar a ellos tres con distintos mensajes. Yo hago un mensaje por cada tipo de cliente. Yo no tengo el mismo mensaje para todos los clientes. Eso va a ser algo que vamos a explorar ahora. ¿Ya? Entonces, esta parte súper piola, a mí en la que más me hizo sentido, cuando tuve mi curso de emprendimiento, estaba tratando de buscar acá, en mi apunte, en mi cuaderno del curso de emprendimiento, estaba tratando de buscar el dibujito de la figura, no lo encontré todavía, pero cuando lo encuentre, les voy a mandar la foto tal cual como está en el requerimiento que se hizo en la clase, para no equivocarme, ya que cometí un error ahí en dar mal la especificación de requerimiento y no resultó como yo quería, pero lo vamos a resolver para la siguiente clase. Ya, estamos muchachos, hasta aquí estamos perfectos y esta unidad ya tienen el PPT en su carpeta compartida, donde están las clases grabadas. Ya está esta PPT para que la puedan tener. ¿Ya? Ya, ¿alguna duda más con respecto a ese tema? Porque lo vamos a dar por zanjado, ¿ya? O sea, ese tema ya lo damos por superado. ¿Ya? Lo vamos a empezar a ocupar porque en las siguientes clases vamos a hablar de eso. Pero se asume que tenemos clarito el recorrido. Total market, nicho, cliente score con su matriz de empatía, matrices de empatía con todo lo que hemos hablado, y de eso se sacan oportunidades, necesidades, preocupaciones. Y de esa yo tengo que presentar un producto o servicio que responda a una de esas o a varias de esas oportunidades, necesidades y preocupaciones. Y con eso logro validar que la idea que yo tengo a nivel de producto responde a algo que un cliente le agrega valor. Entonces, porque si yo le logro responder una preocupación, una necesidad, es porque le agrega valor. 100%. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Ahora vamos a entrar a la parte donde ya, imagínense, logramos hacer, ¿se acuerdan de nuestra matriz, de nuestro triángulo? ¿Cierto? En donde decíamos, tenemos la oportunidad que está en el centro, ¿cierto? En esa oportunidad que está en el centro, nosotros tenemos un producto y servicio que tiene que responder a esa oportunidad, tenemos un cliente que tiene que pagar por esa oportunidad y tenemos unas capacidades propias del equipo de emprendimiento que tienen que ser capaces el propio equipo de emprendimiento de desarrollar ese producto para poder responderle a ese cliente. Entonces, cuando uno engloba una oportunidad, uno tiene que siempre estar mirando este tridente, que es el producto, el cliente y mi capacidad interna para poder hacerlo. Pero uno de los temas importantes dentro de este emprendimiento, una vez uno que ya encontró la oportunidad, que sabe que tiene que avanzar por un servicio, es cómo armo mi modelo de negocio. Porque ya encontré piola, ¿cierto? ¿Y qué? ¿Me voy a poner a desarrollar al tiro? Chuta, no, porque para desarrollar tengo que invertir, y tengo que invertir tiempo mío, en meterme a desarrollar, en sacar los MVP, en salir a terreno, escribir las historias de usuario, definir los sprints, empezar a armar, y empiezo ya en una dinámica como a desarrollar el producto sintiendo que el producto está como es llegar y salir. No, po. Yo tengo que tener una estrategia. Mi estrategia es mi modelo de negocio. ¿Cuál es mi modelo de negocio? Porque yo incluso ustedes han visto varios casos de tipos que dicen, oye, yo quiero hacer, voy a hablar una estupidez, pero quiero hacer un portal de e-commerce. Y los tipos iban y colocaban portales web sin producto, pero con diseño, ¿cierto? Donde el cliente hacía clic, iban detectando si había interés del cliente en entrar, de revisar, cuántos clientes marcaron comprar y no compraron. Entonces, generaron MVP para poder ver si efectivamente era escalable el tema. Pero nadie hace nada si yo no tengo claro cuál va a ser mi modelo de negocio, cuáles son mis clientes, cuál va a ser el propósito. Obviamente, en paralelo, si ya veo que esta cosa tiene foco, obviamente estoy tratando de sacar mi primer MVP para poder tener clientes que ir a testear y probar y revisar. Pero lo más importante acá es armar un modelo de negocio. Entonces, en la actualidad, no existe un convencimiento absoluto que la única forma de armar un modelo de negocio fácil es vía el Business Model Canvas, ¿ya? Que al final es una plantilla de gestión estratégica para el desarrollo de nuevos modelos de negocio o documentar los ya existentes. O sea, les puede servir para los dos tipos. O sea, ustedes pueden documentar lo que ya existe o pueden desarrollar un modelo de negocio nuevo.
Y es visual, es tal cual como está ahí. Y hoy día, por ejemplo, lo que yo les voy a pedir, yo no sé si ustedes conocen Miro, me imagino que sí. Ustedes son más digitales que yo y seguramente en la universidad muchos profesores ocuparon herramientas de colaboración y una de esas debe haber sido Miro, ¿cierto? ¿No me Sí, equivoco? yo lo he Ya, usado al menos. ya. Entonces, claramente todo, y aquí va a ser importante que al menos se conecten con una cuenta propia, ¿cierto? Yo no tengo una cuenta empresarial, pero que se conecten y se van a dar cuenta que dentro de Miro, como tal, dentro de Miro, existen muchas templates que son de business, de business model canvas. Entonces ustedes pueden tomar cualquiera de esas templates y empezar a desarrollar acá. Bueno, la gracia de desarrollarlo acá es que ustedes pueden compartirle la template a un compañero y ese compañero puede estar editando esta template en conjunto con ustedes. Entonces, para los ejercicios de clase va a ser bien entretenido. Entonces sería bueno que se conectaran a Miro, si tienen cuenta, y si no tienen cuenta es muy fácil crearla con una cuenta de Gmail, uno lo crea, no hay problema, y van a entrar a la versión free, que no tiene costo, ¿cierto? Y que les permite buscar distintos boards o plantillas, ¿cierto? Que les van a permitir diseñar distintas cosas. O sea, aquí no solamente es el Canvas es una más de las plantillas de trabajo ágil que tiene Miro. Pero la que vamos a usar nosotros es la Business Canvas, la Business Model Canvas. Entonces ustedes pueden tomar alguna, yo aquí tengo algunas que diseñé con mi cuenta del año pasado cuando trabajé con los compañeros del otro nivel. Entonces fui diseñando algunas Model Canvas. También creo que acá tengo la Model Canvas del MyEvent. ¿Por qué? Esta no, esa no es la que estamos, esa es una de las que estamos hablando. Creo que está la Model Canvas del Mayen, que cuando trabajé yo con, acá está, cuando trabajé con la gente de Microsoft, cuando caímos en una incubadora, claro, cuando caímos en una incubadora tuvimos que hacer el Business Model Canvas de MyEvent. ¿Ah? Entonces, la verdad es que aquí uno puede trabajar. Entonces yo la verdad es que elegí esta, no igual que la que tenía para el MyEvent, pero me pareció esta que está más bonita, que uno le coloca ahí en el buscador cuando se coloca acá, ¿cierto? Y le coloca New Board, y uno coloca el modelo que quiere buscar, acá en las Search Template by Names, Category or Company, colocan ustedes Business Model Canvas y automáticamente aparecen distintas opciones, pero aquí tienen que mirar estas que son así, porque hay otras que son Business Plan, porque como filtra por Business, aparecen varias, pero aquí hay una del Business Model Canvas, que es la que yo copié recién, y hay otros modelos, el UX Project Canvas o algunas variaciones del Canvas para distintos tipos de cosas, y uno puede encontrar la que uno más le acomode, pero en realidad la que se acomoda más, de acuerdo a lo que nosotros vamos a realizar, es la que está acá arriba, que es esa, ¿ya? Entonces el template del Model Business Canvas que está acá. Entonces, con este template, ahora uno también puede compartir esto con compañeros y lo puede editar en este mismo board todos al mismo tiempo. No recuerdo cuánto es la limitante de la licencia free, pero pueden haber mucha gente acá editando. Y esto funciona igual que un board tradicional, donde acá están los objetos y ustedes pueden ir pegando los objetos y los van colocando en los sectores donde necesitan. Entonces uno va escribiendo acá y va dejando el contenido. Y esto queda guardado. Uno puede ocupar post o puede ocupar texto directo. ¿Ya? Entonces, la gracia de esto es que esto lo vamos a ir ocupando ahora en clase para poder hacer el ejercicio práctico de poder ir revisando cómo funciona el Business Model Canvas. ¿En algún otro curso ustedes ocuparon Business Model Canvas como solución? Para poder entender yo cuál es el conocimiento que tienen. Sí, varias veces. Muchísimo usado el modelo. Ya, entonces lo que vamos a hacer ahora, para poder acelerar, vamos a ir revisando nomás. ¿Ah? Porque esto va a ser parte, este es parte del contenido, porque necesitamos hacer un modelo de negocio. Entonces lo vamos a ir revisando y ojalá que nos demoremos el menor tiempo posible si ustedes ya lo conocen. Y vamos a ir explicando. Y ustedes, si creen que yo estoy diciendo algo que a ustedes les pueden haber enseñado de manera distinta, lo conversamos. Yo no tengo ningún inconveniente. ¿Ah? Entonces, vamos a utilizar Canvas para que se vayan conectando y vamos a tener el modelo de negocio, ¿ya? Entonces aquí lo que vamos a desarrollar es el modelo de negocio. Entonces, para poder poner concepto general para todo, es un gráfico visual con elementos que describen propuestas, que describen un producto o valor de la empresa, la infraestructura, los clientes y las finanzas. Eso va a ser lo importante de lo que vamos a descubrir acá. Lo más importante del Model Business Canvas está puesto en la propuesta de valor, ¿ya? Entonces, la pregunta para ustedes, si han ocupado el Business Model Canvas antes, es
Yo tengo una o varias propuestas de valor. ¿O de qué depende que yo tenga una o varias propuestas de valor? ¿Se quedaron dormidos? ¿Están ahí? ¿O se fueron a tomar un vaso de agua? ¿De qué depende que yo tenga una propuesta de valor? O sea, primero la pregunta es, una pregunta más fácil. ¿Un producto o servicio tiene una propuesta de valor o varias propuestas de valor? Yo creo que puede tener varias propuestas de valor dependiendo del segmento de los clientes y la relación con ellos. Ya, entonces esa es la respuesta más concreta. La respuesta más concreta es, un producto o servicio puede tener distintas propuestas de valor dependiendo de cómo yo quiero llegar a los clientes, es lo que venía yo transmitiendo recién. Se dieron cuenta que yo transmití varias veces que uno puede tener varios segmentos de clientes y a cada cliente yo quiero llegar con una propuesta distinta y puede ser el mismo producto y servicio. Eso, yo estoy haciendo el modelo de negocio de un producto y servicio. Es de un producto y servicio. Y obviamente yo puedo tener una propuesta de valor distinta por segmento de clientes. Por eso es importante que el Business Model Canvas tiene un orden. ¿Ah? Entonces uno dice, ¿cuál es el primer paso? Segmentar los clientes que están detrás, ¿cierto? El segmento de clientes. Después, para cada cliente, declarar una propuesta de valor. Y la propuesta de valor, ¿qué tiene que tener? ¿Qué debiera contener la propuesta de valor? ¿Cuál es la gracia de la propuesta de valor? Cuando yo leo una propuesta de valor, ¿cuál es la gracia? Lo vamos a estudiar en todos los casos, así estoy tratando de acelerar un poco para poder entender el conocimiento que tienen. Pero, ¿cuál es la gracia de la propuesta de valor cuando yo la escribo? ¿Qué siento yo como cliente cuando veo una propuesta de valor? ¿O qué tengo que sentir? Que es algo diferente de lo que ya existe. Pero eso puede ser cualquier cosa. Pero ¿qué más me motiva a mí cuando yo leo una propuesta de valor? Cuando la propuesta de valor responde a mis necesidades o preocupaciones. Entonces, cuando yo tengo un cliente, cuando yo tengo los segmentos de cliente, acuérdense que, vámonos al escenario que teníamos recién. Tenemos nicho, segmento cliente, clientes core, que responden a ese segmento, a ese segmento, y estos clientes core tienen oportunidad y necesidad, y yo descubro un servicio que va a ir a pegar ese nicho, que va a cubrir varias oportunidades o necesidades de estos clientes core, que están alrededor de este segmento de valor, de este nicho, y yo lo que hago aquí es decir, mira, si yo tengo 3 o 4 clientes, los cuales en torno a este producto y servicio que yo voy a entregar, tienen preocupación y necesidad distintas, yo le hago una propuesta de valor que responda a esas preocupaciones y necesidades. Por lo tanto, cuando el tipo escucha la propuesta de valor de mi producto, el tipo va a escuchar lo que yo le estoy transmitiendo a él para poder responder a su necesidad. Esa es la gracia de la propuesta de valor. Pues. Y obviamente ahí tenemos que determinar, porque cuando uno dice, primero segmento de clientes, que parece ser lo más natural, ¿cierto? Segmentemos los clientes. Después, definamos una propuesta. La propuesta es un texto en donde yo trato de colocar claramente en pocas palabras. No es un tema de marketing, ¿eh? No, la propuesta de valor no es la frase típica marketera que aparece en el spot publicitario, no. La propuesta de valor es más profundo que eso. Es más profundo que una propuesta de valor marketera. Por lo tanto, es diferente el eslogan de la propuesta de valor. La propuesta de valor no es un eslogan, es una respuesta a una necesidad o a una preocupación. Luego que yo tengo claro esas dos cosas, y aquí estoy hablando, ojo, aquí estoy hablando de mi producto y servicio, el producto y servicio que yo quiero entregar, en el contexto de esas oportunidades, en el contexto de ese nicho, aquí ya estoy focalizado, estoy metiéndome a hacer un análisis más profundo. Luego yo tengo que definir cómo me relaciono con los clientes, cómo me quiero relacionar con ellos, cuál es la forma de relacionarse con ellos. Entonces ahí vamos a tener que van a haber relaciones uno a uno, automatizadas, híbridas. Entonces tengo que definir cuál es la mejor forma de relacionarme con ellos.
y voy a tener que definir estrategias de relacionamiento con cada cliente para transmitirle mi propósito. Y luego tengo que definir cómo voy a transmitir ese propósito, qué canales voy a ocupar. Entonces yo defino una forma de relacionarme y esa forma de relacionarme viene atada a canales de relacionamiento. Entonces yo puedo decir, mira, yo tengo canales que son las redes sociales, pero tengo canales que son las presentaciones en las ferias, tengo canales que también son las visitas uno a uno. Entonces tengo distintos canales. Después de que tengo esa línea, yo también tengo que definir cuáles son las actividades claves, los recursos clave y mis socios clave. Si ustedes se fijan, de la propuesta de valor hacia mi derecha, yo estoy mirando la pantalla hacia allá, hacia mi derecha está todo lo que tiene que ver con el cliente, cómo yo llego al cliente. Y hacia la izquierda está todo lo que tiene que ver con lo que yo tengo que hacer para que ese producto y servicio responda al propósito. ¿Con quién me asocio? ¿Qué actividades clave tengo que lograr para que este modelo de negocio flote? ¿Y qué recursos claves tengo que involucrar? Y abajo, ¿se fijan por qué? ¿Por qué está para el lado del cliente los ingresos? Porque son las ventas. Entonces los ingresos son los que yo voy a ganar. ¿Cuál es el valor que me van a pagar? ¿Cómo va a ingresar dinero a mi organización? Y hacia el lado de los costos está puesto lo que me va a costar hacerlo. Entonces yo aquí en el lado izquierdo tengo todo lo necesario y lo que tengo que hacer para que mi producto, mi servicio, responda al propósito. Y eso me cuesta una plata. Me cuestan costos de administración y venta, costos logísticos, costos de producción. Entonces yo empiezo a encontrar, y básicamente aquí abajo estoy armando, entre comillas, mi estado de resultados, entre los ingresos y los egresos, para poder decir si esta cuestión en una curva de 5 años va a flotar financieramente. Entonces, al final, el modelo de negocio es la clave para poder decir si esta cuestión escala o no escala. ¿Ya? Entonces, eso en resumen. Ahora vamos a ver cada uno de esos puntos. Entonces, si uno dice, ¿cuáles han sido algunas variaciones? ¿Ah? Algunas variaciones, algunos le han colocado algunas cositas más para productos digitales. ¿Ah? Cuando uno ya quiere hacer un canvas mucho más de emprendimiento tecnológico, uno habla del Lean Canvas, ¿ya? Y el Lean Canvas tiene hacia la izquierda, hacia la derecha y abajo lo mismo. ¿Ah? Tiene lo mismo, el segmento cliente, las ventajas especiales, los canales, la proposición de valor única, y por el lado izquierdo tiene algo más relacionado con la solución de software, que en vez de colocar los socios estratégicos, coloca el problema. En vez de colocar las actividades claves, coloca cuál es la solución. Y en vez de colocar los recursos, coloca las métricas claves para lograr el propósito. Entonces, cuando uno diseña un producto de software o un producto digital, a veces la parte izquierda puede tener una variación, ¿ya? Puede tener una variación. Y tiene una variación también en la parte donde uno tenía acá, que acá decía estrategia de conectar a los clientes y sale ventajas especiales, más ventajas especiales del producto, de cómo ese producto se conecta y qué ventajas tiene con un segmento de clientes determinado. Entonces también hay ciertas variaciones de la definición del Canvas. Y fíjense que acá, cuando uno lo hace a nivel digital, la variación aparece porque yo parto en el problema. Yo parto identificando el problema. Luego parto en el segmento de cliente. Luego voy al propósito. Luego voy a la solución. Luego voy a los canales de comunicación con el cliente. Luego hago la estructura de costo. Luego hago el flujo de ingresos. Luego me voy a las métricas claves para medir. Y luego me voy a las ventajas especiales. Entonces tiene una pequeña variación en términos de orden y en términos de seguimiento para poder asegurar que lo están haciendo a nivel de una mirada de un producto digital. Entonces, hay ciertas adaptaciones, y van a encontrar muchas más. O sea, para distintos segmentos se ha ido adaptando el Canvas, pero en general mantiene la particularidad cliente, producto o solución, o lo que necesito para solucionar el problema, propuesta, costos e ingresos. Esa es como la variación. ¿Ya? Hasta ahí, lectura conocida para ustedes, ¿cierto? Sí, profe. Ya, entonces, vamos a partir, y qué bueno porque el año pasado me pasó que los chicos no lo habían utilizado. Entonces, me parece que la universidad ha ido cambiando ciertas cosas, y lo bueno es que estas cosas las están incorporando. Entonces, los chicos el año pasado salieron muchos con que no habían visto formalmente la utilización del Canvas, y ahí me gasté un poco más de tiempo, y perdí tiempo en la siguiente etapa, que para mí es interesante también, que son el análisis de los océanos azules.
que es la manera en cómo nosotros realmente vamos a determinar que un nicho es un nicho sin competencia. Entonces, tenemos otras variables de análisis que son interesantes para poder determinar finalmente que un emprendimiento va a tener escalamiento, pero lo primero va a ser el modelo de negocio. Entonces, lo primero del modelo de negocio, y vamos a tomar la matriz original del Canvas, es definir la segmentación de clientes. Entonces, en parte importante, ustedes cuando hablaron de clientes, ustedes ya con el trabajo que hicieron inicialmente encontraron un número de clientes. ¿Ah? Y dijeron, mira, estos podrían ser los clientes que están alrededor de este producto y servicio que yo voy a crear. Entonces, la pregunta clave para efectos de segmentación del cliente es saber a quién le agrega valor. Si finalmente el producto o servicio que yo estoy generando tiene que agregarle valor a alguien. O sea, si no le agrega valor a alguien, no tiene sentido. Independiente que ustedes después me digan, no, es que lo he hecho 50 veces, pero esto es una empresa sin fines de lucro. Bueno, independiente que sea una empresa sin fines de lucro, el servicio que usted ofrece le va a agregar valor a alguien. Independiente que se pague con las platas de una fundación, que se recolecte plata una vez al año caritativamente para poder obtener ingresos, pero finalmente a algún cliente le agrega valor lo que usted hace. Y eso tiene que encontrarlo. Y ahí está la segmentación, eso es importante. Entonces, una empresa debe identificar qué cliente trata de servir. Varios grupos de clientes se pueden segmentar sobre la base de las diferentes necesidades y atributos para garantizar la aplicación adecuada de la estrategia corporativa. Entonces, nosotros incluso en las grandes compañías constantemente estamos haciendo segmentación de clientes. Constantemente estamos haciendo análisis, segmentación. ¿Por qué? Porque uno le habla al cliente distinto en función del segmento donde se encuentra. Entonces nosotros mismos, por ejemplo, hoy día estamos haciendo un tremendo cambio de plataformas digitales. Estamos armando todas las oficinas virtuales, Totem. Ojalá llegara a un 2030 con muy pocas oficinas, o sea, con oficinas, pero con muchos Totem de atención de autoservicio, y ojalá que toda la transaccionalidad de esa sea digital y que el cliente no tenga que ir muy poco a la oficina. Entonces, cuando tú empiezas a evaluar eso, te das cuenta que tenés, para poder hablar a clientes distintos, cuando estás lanzando un producto digital, es distinto hablarle a un cliente de 20 años que a un cliente de 65 o a un cliente de 70. Entonces, la forma en que tú llegas a los distintos clientes tiene mensajes y relatos distintos. Por lo tanto, la segmentación tiene que ver justamente con eso. En la capacidad que uno tiene, por los criterios que sea, de segmentar a los clientes en función de ciertos grupos que te permiten a ti armar estrategias de relacionamiento distintas. Entonces, las preguntas claves que uno tiene que abordarse en un proceso de segmentación son: ¿para quién estamos creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? Entonces, en función de eso aparecen ciertos tipos de cosas que uno podría ir considerando de acuerdo a ciertas características de producto, de segmentación. Entonces, uno cuando está en un mercado masivo, no hay segmentación específica para una empresa que sigue el elemento de mercado masivo. Pero la organización muestra una amplia visión de los clientes potenciales. Entonces, cuando yo estoy metido en un mercado masivo, es un mercado abierto. O sea, yo estoy tratando de vender productos para una diversidad general de clientes. Ahora, yo igual puedo segmentar dentro de ese mensaje, de ese mercado masivo, pero a veces yo le apunto al masivo. Cuando yo le apunto al masivo es porque tengo un producto que tiene características generales, que lo más probable es que no necesite segmentar. Y dentro de ese mercado masivo voy a encontrar los clientes que necesito. También puedo entrar a un nicho de mercado. Y ahí la segmentación de clientes sobre la base de las necesidades y características de sus clientes especializados. Entonces, cuando yo entro a un nicho, ya entré a un específico mercado. Entonces, es lo que le está pasando a ustedes. Generalmente, cuando ustedes entran a este ejercicio, entraron a un nicho. Y en ese nicho hay un conjunto específico. La pregunta es cómo los van a segmentar. ¿Los pueden segmentar por la especialización dentro de ese nicho? ¿Por las características, por las necesidades distintas? Entonces, tienen que buscar variables que nos permitan segmentar esos clientes. Incluso uno puede tener, no sé, el trabajador dependiente. Es distinto el trabajador dependiente entre 28 años y 40 que el de 40 y 65. Entonces tú, dentro de ese mismo segmento, sabiendo que tu cliente core es el trabajador dependiente, hiciste dos segmentaciones. Y puede ser que dentro de esa segmentación tú digas, es una segmentación etaria, segmentación por género, y también puedes segmentación por nivel educacional. Es lo mismo, es distinto hablarle a un ingeniero que hablarle a lo mejor a un doctor. Las formas de llegar son completamente distintas. El lenguaje es distinto. Entonces,
hay lugares donde tú estás en el masivo, que es genérico, que es difícil, ahí uno puede segmentar por ciudad, por país, por cosas más generales. En el específico, yo segmento por necesidad. En los mercados más segmentados, cuando tengo una segmentación mayor, una compañía aplica la segmentación adicional. Dentro de los segmentos de cliente existentes, en la situación segmental, la empresa puede distinguir aún más a sus clientes en función del sexo, la edad y otros ingresos. Entonces, yo tengo, no sé, por ejemplo, tengo los clientes, puedo dar un ejemplo diciendo, yo quiero entrar a un mercado ya segmentado, en donde tengo pyme, mi pyme, mediana y grande. Entonces, yo sigo segmentando sobre el segmento. En los mi pyme, tengo mi pyme de un único dueño, no, tengo mi pyme de 1 a 5 empleados, de 5 a 10. Entonces, voy haciendo microsegmentación. Entonces, uno puede segmentar hasta donde quiera. Va a depender del esfuerzo que yo quiero tener para atender esos segmentos de clientes. Entonces, yo me voy haciendo cada vez más especialista en el proceso de segmentación. Y voy ocupando distintas variables para poder tener un mejor dato de los clientes a los cuales quiero llegar y con mayor certeza, porque si los logro acotar más, no tanto al nivel atómico, porque eso sería un error en términos de costo, pero sí a un nivel aceptable que me permita comunicarme mejor con ellos y entenderlos mejor. Entonces, la diversificación es un negocio que sirve para múltiples segmentos de clientes con diferentes necesidades y características. Cuando tengo mercados diversificados, o tengo un producto que tiene una diversificación de clientes muy alta, hay que mirar la estrategia de cómo yo voy alineando esos segmentos diversificados. Y también puedo estar en el escenario de las plataformas de múltiples mercados. Para un buen funcionamiento del negocio, algunas empresas servirán a segmentos de clientes mutuamente dependientes. Entonces aquí es donde, por ejemplo, una plataforma es un pedido ya, en donde pedido ya atiende a segmentos de clientes, pero que son ultra dependientes. La logística del restaurante, del cliente que compra y que quiere comer en su casa. Entonces, esos segmentos de clientes que tiene definido ya por la separación de su plataforma son absolutamente dependientes. Pero yo tengo llegada al segmento de manera diferenciada. Pero un segmento depende del otro. Si un segmento no está bien o no estoy logrando convencer a uno de estos segmentos en la plataforma, estoy dejando la plataforma coja. Por lo tanto, la segmentación, a pesar de que se ve simple, es una gestión continua, constante del emprendedor, del dar en términos de solución tecnológica, para poder asegurar que la plataforma está funcionando de manera equitativa. Porque si no tengo personas que vendan productos para comer, tampoco tengo clientes y tampoco tengo repartidores, o los repartidores no tienen que repartir y se van a otras plataformas o se van a otros servicios. Entonces, claramente el manejo hoy día de muchos sistemas que son plataformas es complejo en términos de una segmentación adecuada. Entonces, ¿qué herramientas tenemos acá? Y nosotros conocemos algunas ya, porque ya las usamos. Entonces, cuando uno dice, chuta, ¿avanzamos trabajo o no avanzamos trabajo con lo que hemos hecho? Y la verdad es que avanzamos trabajo. Y avanzamos porque las herramientas que nos ofrece la segmentación de clientes también habla de, lo primero es lo que nosotros decíamos como los famosos, yo hice una descripción media vaga al principio, dije, tenemos los core y los adyacentes, pero en general el mapa de actores, que es distinto solamente a clientes, los actores del mercado, que en general son, porque al final cliente le llamamos al que va a comprar, al que tiene un beneficio, pero el mercado tiene actores, y esos actores se pueden clasificar en core, relevantes y menos relevantes. Entonces voy a tener distintos actores que se relacionan en este mercado y que pueden dar señales de cómo yo voy segmentando ciertos tipos de clientes. Y obviamente la matriz de empatía, ¿por qué va a permitirnos hacer segmentación? ¿Por qué la matriz de empatía permite segmentar? ¿Por qué ayuda a la segmentación? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué creen ustedes que ayuda? ¿Por qué creen ustedes que ayuda a la segmentación? Porque acuérdense que uno puede segmentar por necesidades, por las necesidades de los clientes. Uno puede encontrar grupos de clientes en un proceso de matriz de empatía. ¿Por qué? Porque a lo mejor está analizando un perfil,
Analizar un perfil, no es lo mismo decir yo voy a analizar el perfil de Juanito Pérez, que es un trabajador dependiente. Dentro de ese trabajador dependiente, 3 o 4 que analicé, existen necesidades, dolores, deseos distintos y que también me pueden permitir agrupar a ese cliente en un segmento específico. ¿Por qué? Porque mi solución tiene que responder a una necesidad, a una oportunidad, a un deseo. Entonces, claramente, estas herramientas nos van a permitir segmentar. Entonces, cuando yo planteo una segmentación, tengo que tener claro que de esos segmentos de clientes voy a tener las respectivas matrices de empatía, voy a tener hecho mi mapa de actores relevantes, en donde voy a poder encontrar quiénes son los core, los actores core, ya sea clientes y otros actores core, proveedores, que son los que me permiten armar mi modelo de negocio, y luego voy a encontrar algunos que son relevantes y menos relevantes. Entonces uno tiene que, cuando separen esta figura, tiene que al menos tener por cada cliente identificado las matrices de empatía y obviamente para el modelo general su mapa de actores. ¿Ya? Entonces, yo lo que planteo acá es, vamos haciendo esto con un ejercicio. ¿Ah? Yo lo voy a dejar planteado aquí hoy día, pero como ya estamos casi, porque como hicimos hora continua, no paramos desde las 3:15 hasta ahora, deberíamos terminar 1:15 a las 5, nos queda un rato, ¿no? Entonces, para no cortar el ejercicio, porque lo que quiero es que a lo menos el modelo Canvas lo ocupemos haciendo un ejercicio en clase. Entonces, eso lo vamos a partir la próxima clase. Entonces, lo que voy a colocar acá yo va a ser, y lo voy a plantear así inicialmente, porque se lo voy a partir explicando la próxima clase para que puedan hacer el ejercicio. Vamos a tomar el ejemplo de la Concagua Tech, que yo les planteé al principio del programa. ¿Se acuerdan? Este problema que tenía que ver con la selección de uva de mesa. ¿Lo recuerdan o no lo recuerdan? Sí, profe, que tenía que comparar, competir contra la persona que manejaba a mano la comparación de la uva. Exactamente. Entonces, en general, en el proceso de la uva de mesa, esta uva que está a la parra, yo tengo los racimos de uva, la uva se corta, en la quinta región hay mucho, acá no hay porque el clima no es bueno para la uva de mesa en el sur de Chile, pero en la región desde la cuarta o tercera región hasta como la séptima región, existen buenas plantaciones de uva de mesa, ¿ya? Que en general se cosechan en el verano y hay muchas variedades de uva de mesa. Entonces el proceso en general de la uva de mesa es, yo la corto de la parra, la coloco en cajas cosecheras, obviamente cuando la corto tiene que tener un grado de madurez específico, un tamaño, un dulzor, un color específico, yo la corto y la coloco en cajas cosecheras. Y obviamente cuando la corto la limpio, ¿ah? La limpian las personas, le sacan los gajos que están malos y dejan el racimo con un tamaño uniforme, una forma uniforme dentro de una caja cosechera, que en general hace como 18 kilos. Después de que los cortadores pasan por los distintos cuarteles de uva, pasa un tractor recogiendo todas las cajas cosecheras y se las lleva a un packing. Ya, porque hay que llevárselas rápido, porque en esa zona en el verano hace mucho calor y por lo tanto la fruta se deshidrata y la rampla del tractor se lleva las cajas hacia el sector de packing, en donde primero son fumigadas para poder eliminar cualquier bacteria que haya quedado o bicho que no lo haya matado algún pesticida, y luego esa rampla entra a un sector de packing, que es el sector de producción. En ese sector de packing, esa uva es colocada en mesones donde las toman las seleccionadoras. Y la seleccionadora es la que define el tamaño y el color en donde esa fruta se va a colocar en una caja específica, en una caja de exportación. Entonces la seleccionadora toma la fruta y dice, esta es amarilla mediana, y la coloca en la caja amarilla mediana. Toma la otra y dice, esta es grande ámbar, la coloca en la caja de grande ámbar. Y así van transformando estas cajas de 18 kilos en cajas de 8,5 kilos de exportación. Por lo tanto, esta trae, no sé, 20, 25 racimos y terminan siendo cajas de 8 o 9 racimos. Depende de la confección. Entonces, esto es muy rápido porque aquí cada rampla trae, no sé, 150 cajas y entran ramplas cada 5 minutos, 6 minutos, porque aquí los packing en la quinta región en general procesan algunos 15.000, 20.000. O sea, los más chiquititos procesan de 5.000 o 6.000 cajas diarias de uva de mesa, ¿ya? Entonces van procesando rápidamente y en algún minuto se van juntando muchas cajas cosecheras y estas personas empiezan
muy rápidamente, yo diría que incluso yo he visto algunas y tengo fotos que se las puedo mostrar porque lo hice para mi tesis de magíster, que toman 2 o 3, no sé cómo los miran, y los colocan en una caja de exportación. Ahora, ¿cuál es el riesgo? El riesgo es que cuando, y sigo el proceso completo, una vez que ellas dejan esa caja, arman una caja exportadora con el calibre y el color correcto, pasan por una pesa para asegurarse que están entre 8 y 8,5 kilos, pasan en la pesa, se van al sector de embalaje, donde otra señora toma el racimo, lo coloca dentro de una bolsa, le coloca papelito a la caja y deja la caja preparada para embalaje, para venta exportadora, pasa por el riel, llega hasta un lugar donde está el timbrador que le coloca el sello, esto es del packing tanto, se cosechó tal día, se tiene que comer antes de esa fecha, la dirección, etcétera, para el tema de la trazabilidad. Luego la toma otra persona y la coloca en un pallet y se generan pallets de 96 cajas que se montan arriba de un camión y se llevan a un frigorífico. Y en ese frigorífico esperan a que haya embarque o a que se venda. Entonces están ahí esperando, en algún minuto se vende, las toman en un camión refrigerado, las llevan al puerto y las mandan a destino. En destino, esos pallets se reciben y se auditan. Entonces, llegaron 100 pallets del agricultor a uno, se toman, se auditan, y alguien va y el tipo dice, quiero 7 cajas de ese pallet para revisar. Ese pallet es ámbar mediana. Entonces el tipo abre la caja y empieza a revisar. Y empieza a calibrar. Ah, mira, sí, está bien, ya. Hay una caja que está bien. Ah, no, mira, esta caja no es ámbar mediana, este es ámbar chica. Y está metida en el pallet. Entonces tiene un error. Entonces la tasa de error es menos del 5%. Si en la auditoría hay 2, 3 cajas que están con problemas, el pallet se baja completo de mediana a pequeña. Y eso implica que el productor perdió el costo, que puede costar 100 el pallet de mediana, se lo pagan en 60. Entonces pierde $40, pongamos el ejemplo. Entonces los productores de fruta pierden mucha plata. ¿Por qué? Porque les bajan de categoría la uva en el destino. El productor que se las exportó, el auditor del productor en destino, les baja la categoría. Entonces, este proyecto, Aconcagua Tech, tenía la gracia de tratar de automatizar la selección de la fruta, tal cual como se hace con las naranjas, con las manzanas, que es más fácil porque es una fruta redonda. Esta es una fruta con, no sé, 40 gajos de distintos tamaños. Y tú tienes que tener el 80% de una categoría mediana, grande o pequeña para catalogarlo en esa categoría. Entonces el algoritmo o la solución tiene que ser tan inteligente que tiene que reconstruir la imagen del racimo en real time, calcular el tamaño y el diámetro de la valla en el menor cantidad de tiempo posible y determinar de qué categoría es esa fruta. Entonces, este fue el proyecto que nosotros logramos pasar a la incubadora de Microsoft, donde a ellos les pareció extremadamente interesante. Esto no está resuelto en el mercado, aún, no está resuelto. Y no está resuelto porque no compite la velocidad de los sistemas actuales con la velocidad de la seleccionadora, independiente que tenga error en el destino. A veces más, o sea, hoy día si ese error se incrementa, hay un problema. Ahora, ¿cuál es el problema real hoy día más que la seleccionadora tome 50 racimos a la vez? El problema puntual está puesto en que no hay mano de obra para trabajar en la selección de los packings. Entonces hoy día está muy poca gente trabajando en los packings en la quinta región porque pagan muy poco. Y las personas prefieren trabajar en la minería, prefieren trabajar en las forestales que ir a trabajar a un packing porque les pagan muy poca plata y trabajan muchas horas. Entonces la mano de obra calificada ya se está envejeciendo. Es decir, la señora que calibraba bien hace 10 años, hoy día tiene 10 años más. Usa lente, es más lenta y por lo tanto el proceso de producción se empieza a complejizar. Entonces, hay un problema que resolver acá, que hoy día en el sur de Chile con los arándanos alguien lo está tratando de resolver, pero yo diría que hay que colocarle un poquito más de inteligencia a esto. Entonces, este es un producto que vamos a ir explorando el canvas haciendo el modelo de negocio. Obviamente yo lo tengo hecho, yo se lo voy a mostrar al final, pero la idea es que ustedes vayan explorando cuáles son los clientes que podrían comprar este producto, cuáles son las formas en que nos tenemos que relacionar, cuál debería ser el propósito, cuáles deberían ser las tareas, cuáles deberían ser los costos y los ingresos. Eso es lo que vamos a ir revisando, yo creo, en las siguientes 2 clases. ¿Ya? Ricardo, abriste el micrófono recién. No, fue sin querer, profe. Ya, entonces,
Entonces, yo creo que vamos a dejar la clase hasta acá para no cortar el análisis porque ya no va a alcanzar a hacer la primera parte. Así que lo que quiero es que se lleven la idea para que en la próxima clase ya empecemos a hacer el ejercicio práctico, entendiendo que ustedes ya conocen de Canvas. Vamos a tratar de avanzar más rápido en la definición y hacer más rápido el ejercicio, y hacer un ejercicio un poquito más contundente. Entonces, ¿cuál sería, para que ustedes lo vayan trabajando ya, la pedida para la siguiente presentación? Obviamente es el modelo Canvas. O sea, la siguiente presentación que va a ser a finales de octubre, principios de noviembre, tiene que ser la presentación de la idea que ustedes plantearon, pero ahora llevada a un modelo de negocio. ¿Ya? Estamos por hoy. Que pasen un buen fin de semana. Bueno, profe, chao, que esté bien. Cuídense. Chao. Profe, chau, chau.